El Parque Nacional Natural Los Farallones de Cali ha estado sometido durante décadas a la devastación ambiental. La deforestación, la minería ilegal y los cultivos ilícitos han lastimado sus cerros. De cara a la COP16, un equipo de Noticias Caracol acompañó a la policía y al ejército en un gigantesco operativo que intenta recuperar este maravilloso tesoro natural. La cadena de explosiones que ustedes ven y escuchan se registraron en los túneles de mineros ilegales en las montañas más altas de los Farallones de Cali. Llegar hasta allí, a casi 3.200 metros de altura, fue una dura travesía para los policías y militares encargados de la operación, cuyo punto de partida se hizo desde el llamado Chalet, la zona más baja del Parque Natural, cerca a Cali. Ustedes saben que ese sitio ha sido histórico. Por aquí, estuvimos aquí cuando secuestraron los diputados, por aquí fue donde lo sacaron, entonces es histórico por eso. Está en este momento en auge la minería ilícita. A las 7 de la mañana empezó la travesía con 200 hombres y mujeres. ¿Cuánto llevas caminando desde que empezó, digamos, este operativo? ¿Cuánto peso llevas? Pues aproximadamente ya llevamos 2 horas y media, 3 kilómetros recorridos, pues es totalmente boscoso y rudimentario el camino que se está tomando. Pues aproximadamente estamos entre 23 kilos con la carga total de equipaje, más armamento. Un kilómetro más adelante nos encontramos con lo que parecen enormes trincheras construidas por los ilegales. Esto lleva más de unos 10 años, sino que por el precio del oro, después de la pandemia, se incrementó, casi que se duplica. Entonces hubo esa fiebre del oro y por eso vemos que aquí llegaron más de 1000 personas y por eso se abrieron estos caminos tan grandes. En el camino, un enorme derrumbe nos obligó a detenernos. Cumplimos ya casi 9 kilómetros caminando por esta trocha para llegar a los socavones donde está ejerciéndose la minería ilegal, pero nos hemos encontrado con algo verdaderamente impresionante. Observan ustedes cómo la montaña se está viniendo hacia abajo producto de esta minería ilegal. En la ruta nos cruzamos con algunos arrieros que antes subían máquinas y comida para los mineros ilegales. Ahora trabajan para las autoridades. ¿A cuánto estamos? De aquí a allá, ¿qué? 2 horitas. Después de 6 horas, en medio de trochas y obstáculos, llegamos pasadas las 3 de la tarde a la cima de los Farallones, donde se instaló un improvisado campamento. La llegada sin novedades es reportada al puesto de mando unificado en Cali al general William Castaño. Sé que no es fácil, largas horas de caminata hasta ese punto, tal vez las inclemencias del clima, los factores de riesgo que ofrece esa topografía. Al siguiente día se alistaron para un nuevo ascenso a la parte más alta de los Farallones, donde está la gran mina, La Laguna. Ya se hizo un reconocimiento con el dron, no hay personal, que es punto positivo. Apenas sintieron los pasos de los uniformados, los mineros ilegales abandonaron el área. 6 horas después de subir casi 10 kilómetros, llegaron a La Laguna. Otro grupo de hombres también salió hacia el segundo túnel, ubicado a casi 2 horas, montaña arriba. Estamos como a 3.300 metros de altura y vamos a ver si los encontramos o ya se han ido porque siempre ellos tienen un día de ventaja. Llegamos al primer túnel que fue construido con los más de 500 árboles que talaron en los últimos meses. La preocupación sí es muy grande porque saben que desde este túnel sale todo el oro que es procesado justamente en esta zona. Luego lo llevan hacia la parte de los ríos que son contaminados y esa agua que utilizan los mineros ilegales termina contaminando a la ciudad de Cali. Al lado encontraron otro túnel oculto entre la maleza. Los mineros rompieron casi 100 metros, pero al parecer la montaña se les vino encima. Este es un túnel que se les derrumbó a los ilegales. Como ven, está en ruinas. Debajo de las ruinas hay muertos. Lo confirma uno de los habitantes de la zona que pide reserva de su identidad. Se habían quedado varios ahí ya sepultados porque no los pudieron sacar. ¿Cuántos? Hablan de unos 4 o 5. La llegada del mercurio a la zona cambió por completo la forma ancestral de hacer minería.
esto se nos está convirtiendo en un problema, ¿no? En un problema ambiental. Empezó a llegar gente de afuera, gente foránea, que quiso venir a implementar otra forma, que porque era más fácil extraer el oro, recogerlo con el mercurio. La poca agua que se encuentra en esta parte de la montaña está contaminada con el químico y así llega a Cali. ¿Usted qué gana con tener un lingote de oro ahí si no tenés agua? El agua es la vida, el agua es lo primordial acá en la zona. Ahora fijen su atención en esta imagen grabada días antes en la zona por un agente infiltrado de la policía de Carabineros. El infiltrado muestra el campamento minero ilegal, graba cómo vivían y trabajaban los casi 200 mineros en medio del ruido, fuertes olores a mercurio y gases tóxicos, sin ningún tipo de protección. Donde antes abundaban inmensos árboles y quebradas con agua potable para el consumo de los campesinos, hoy es una tierra árida, envenenada con mercurio, y fue precisamente sobre estas hectáreas de tierra árida donde las autoridades instalaron su centro de operaciones y de investigación ambiental. Más abajo, adecuaron el helipuerto para el aterrizaje del helicóptero que traería los explosivos para destruir las minas. Un inconveniente retrasó todo el operativo. Con la que se van a hacer la implosión controlada de los socavones, de 5 socavones que ya hicimos la descubierta en ese sector. Entonces, no ha podido llegar el helicóptero porque ustedes ven las situaciones climáticas aquí. Estamos a 3.200 metros de altura y en cualquier momento se nos nubla. Al día siguiente, el clima mejoró. ¿Me confirma? ¿Ya despegó el H? Alistaron el helipuerto y el helicóptero apareció. La aparición del helicóptero llenó de felicidad a todos en el campamento, ya que esa aeronave también traía los alimentos, agua potable y combustible que ya se habían agotado y eran necesarios para continuar con la operación. Con ese explosivo, el túnel ilegal de la laguna fue destruido. Entre tanto, en la parte baja de esta misma montaña, policías y militares buscaron llegar hasta otra mina. Ellos están tratando de subir una planta. Con esta planta buscan generar energía para poder hacer la activación de los explosivos. Casi 80 kilos pesa esa máquina. 1 hora y media después, llegaron hasta el túnel. Los ingenieros de la empresa de explosivos ingresaron al túnel para medir la calidad del aire. ¿Está en buenas condiciones la atmósfera? Ya con la autorización del ingeniero para ingresar al túnel, la empresa de explosivos junto con la policía y las fuerzas militares ingresan con los elementos para inicialmente hacer unas perforaciones y allí poner los explosivos. Afuera del túnel también alistaron todo para la activación. Hacemos voladuras con tiempos de retardo muy controladas. Tenemos un plan de manejo ambiental aprobado por parques nacionales en donde se tiene un grado de afectación, pero es muy mínimo. No afectamos ni fuentes hídricas. Mientras esto ocurría en los farallones, en las calles de Cali y en Cauca, agentes de la SIJIN de la Policía de Carabineros buscaron a los más importantes distribuidores de mercurio en Colombia. Alias Natalie, señalada integrante de la banda, era la encargada de vender miles de gramos de mercurio cada semana. El mercurio lo almacenaba la banda en su propia casa, ubicada en Suárez, Cauca, como lo reveló este agente encubierto que grabó una compra de mercurio. En Peñas Blancas, asegura el investigador, contratan a las personas que en mula o caballos suben el mercurio, los elementos para el proceso de extracción de oro y la alimentación de los mineros. Lo que hacen ellos es simplemente almacenarlos en sus residencias, en sus casas, y lo empacaban en frascos de muy pequeño tamaño, frasco de unas 6-7 onzas, allí lo empacaban y esa era la cantidad que vendían de acuerdo a la necesidad. Para extraer 1 gramo de oro se necesitan aproximadamente 5 gramos de mercurio. Entonces, esto lo vendían semanalmente. Explicó cómo ingresa ese mercurio a Colombia. Por el sur del continente, frontera Colombia, Ecuador, Perú, pero también por territorio venezolano y frontera con Brasil también en algunos puntos que tampoco tienen control o son mejor pasos ilegales.
En este operativo fueron detenidas 13 personas, entre distribuidores de mercurio y 4 militares. Digamos que en algún momento hubo permisividad de las entidades del puesto de control del ejército que estuvo allá arriba. Digamos que aceptaban sobornos, eso es conocido acá en la comunidad. Todos los militares que fueron a pagar sus compras con oro. Todo esto ha generado que se encuentren altos niveles de contaminación en las quebradas que suministran el agua a Cali. El tema del mercurio tiene varias afectaciones, ¿no? Y también depende de la forma en la que se quiere. Digamos, a largo plazo puede ocasionar temas de mutaciones, digamos, temas de cáncer. Para las mujeres embarazadas es un riesgo altísimo por malformaciones en el feto. También puede ocasionar problemas cognitivos. El otro de los problemas que tiene el mercurio es que tiende a bioacumularse, es decir, el cuerpo lo acumula, no es de fácil eliminación. La alerta se extendió sobre varias comunidades. Desde el 2020 hemos comenzado a evidenciar ya el mercurio en la zona más abajo, ya donde está, digamos, los primeros caseríos, y ahí es donde se comienzan a generar las alertas. Además de los operativos, ¿cómo buscan recuperar el Parque Natural Nacional Los Farallones? Hablamos con los mandatarios. Aquí no pensamos en ideología, aquí solamente pensamos en cómo ponemos al servicio de la comunidad una naturaleza, una biodiversidad y que la comunidad la cuide, pero que a su vez esa comunidad se pueda usufructuar de esa naturaleza para poder tener mejores condiciones de vida, pero a su vez cuidar esa naturaleza. La mitad de los municipios de Chocó, Valle, Cauca, Nariño tienen minería ilegal. En el país hay 300.000 hectáreas de coca produciendo 10 kilos de cocaína por hectárea. Por cada kilo de cocaína son 80 kilos de precursores químicos. Entonces, lo que está pasando en nuestro país es un genocidio ambiental, por llamarlo de alguna manera. Son más o menos 14 minas las que hay solamente en el Pacífico Vallecaucano, que eso les da 29 millones de dólares al año. La alcaldía de Cali se comprometió a cuidar los farallones con tecnología de última generación. Estamos en un proceso de identificación de la mejor práctica, ya sea por drones, o ya sea satelital, o ya sea por sensores, pero que podamos tener la capacidad en tiempo real poder reaccionar a cualquier movimiento de personas o de afectación al parque. Y parte de ese recuperar la ciudad significa generar oportunidades económicas, pero hacerlo además de una manera sostenible. Oportunidades que están dispuestos a recibir y apoyar los campesinos de la zona. Para mí es mucho más favorable de pronto trabajar como caminero, trabajar como de pronto guardabosque, y además de eso todos los días llego a mi casa, salgo a mi casa, como bien. Hoy es el día 6 de este histórico e impactante operativo de protección ambiental a estos cerros Los Farallones. Las autoridades aseguran que se van a quedar aquí protegiéndolo de la minería ilegal. Sin embargo, los pobladores le hacen un llamado al gobierno nacional para que sigan haciendo presencia, los siga apoyando y cumplan con un plan, un proyecto que les han anunciado de convertir al Cerro Los Farallones en uno de los corredores ecológicos y turísticos más importantes del mundo. Y con este gran informe de nuestros farallones de Cali, me despido de este recorrido pre-COP, acompañada de Copito desde la plazoleta de San Francisco. Les decimos, estamos listos, que llegue la COP, que la vamos a recibir con los brazos abiertos. Feliz tarde para todos. Chao. Gracias por acompañarnos en una nueva entrega del proyecto Es Colombia Camino a la COP16. Ante los nuevos escenarios que plantea el cambio climático, el mundo avanza hacia la adopción de una nueva matriz energética. Eso significa depender menos de los combustibles fósiles como el petróleo y el carbón y buscar fuentes menos contaminantes. La explotación minera es una compleja operación que, aparte de producir gran riqueza, representa enormes retos desde el punto de vista ambiental. En Colombia, por ejemplo, desde los años 80, existe una de las minas de carbón más grandes del mundo, el complejo del Cerrejón en La Guajira. El reto en este caso es restablecer las coberturas vegetales y los ecosistemas que se vieron afectados por el proceso carbonífero. Un equipo de Noticias Caracol estuvo allí para conocer qué ha pasado hoy, cuando la mina ya inició su proceso de cierre. Este fue uno de los frentes de excavación de El Cerrejón, en La Guajira.
la mina de carbón a cielo abierto más grande de Sudamérica. La extracción del mineral implica el movimiento de la corteza terrestre. El cambio de los paisajes, luego de 40 años de explotación, ha sido drástico, pero también el proceso de restauración que desde hace varios años adelantan para mitigar los impactos ambientales. Caminamos por un lugar donde hace 2 décadas se ubicaba una de las entradas de la mina. Su paisaje luce saludable. Un cardenal guajiro, ave nativa del bosque seco, nos sorprende en este sendero que conduce al Arroyo Bruno, un cuerpo de agua que se creía desaparecido. Nos acompaña Luis Francisco Madriñán, gerente de gestión ambiental de la mina del Cerrejón, y Brigitte Baptiste, rectora de la Universidad EAN y una de las biólogas más experimentadas del país. Y lo que está ocurriendo aquí es que el cauce tiene capilaridad y permite que el agua fluya hacia el arroyo. Luis Francisco ha liderado un proceso de restauración de más de 4.800 hectáreas y conoce su génesis. Dice que Arroyo Bruno fue trasladado para protegerlo. Era necesario mover el arroyo 700 metros en orden de que bajo cualquier evento no se perdiera el arroyo hacia sectores mineros. Estaba aprobada originalmente como una obra como el Canal de la 30 en Bogotá, como un canal de concreto. Pero aquí se decidió hacer un tema que se llama pues, una restauración de ingeniería ecológica. Se mezcló ingeniería hidráulica con ecología para generar, a partir de datos, una recreación natural de un hábitat como debe ser un arroyo en La Guajira. La estrategia funcionó y hoy es refugio de especies nativas que han regresado de nuevo. El arroyo funciona, está vivo. Aquí habitan 26 especies de peces, incluido bocachico del Ranchería, que es endémico de la zona. Hay 111 especies de aves, 74 especies de árboles nativos de bosque seco. Tenemos registro de 33 mamíferos que se mueven en el corredor, incluido jaguar, la pantera bonca baja hasta aquí, ocelotes, venados, y pues principalmente, como se cuenta, esto es un eje de conectividad, esto es un corredor biológico. La presencia del jaguar, captado en estas cámaras trampa, es un indicador de la buena salud del ecosistema, dice la rectora de la EAM, universidad que recientemente publicó un estudio sobre el tema titulado Transformaciones territoriales y minería. Estamos viendo un caudal de un arroyo que sigue cambiando. De los últimos 10.000 años se ha movido continuamente y que adquiere su cauce actual por efecto de la acción humana. El cauce nuevo del Arroyo Bruno es el resultado en la reconstrucción ecológica del arroyo. Fue hecho por la empresa para poder garantizar la persistencia del agua y la convivencia con la actividad minera. El siguiente punto nos muestra una extensa llanura verde que no siempre fue así y es el fruto de un trabajo de rehabilitación de suelos que empezó desde el momento en que se iniciaron los trabajos de explotación. Básicamente aquí tenemos cerca de entre 41 y 42 millones de metros cúbicos de suelo, que es lo que nos permite llevar a cabo el proceso de rehabilitación. Sin este suelo, pues no podríamos hacer esto a la velocidad que lo hacemos. El mismo suelo, aparte de ser un banco, tiene también material de semillas dentro de los mismos suelos que tenemos. Es decir, guardaron el suelo que quitaron de la corteza terrestre y hoy lo usan para recomponer lo que se perdió en la extracción del mineral. Una vez pones el suelo, después hacemos todos los manejos de estructuras de manejo de agua, que es para evitar que esto se erosione mientras se estabilice. Se generan también lagunas y hábitats acuáticos para no solamente sembrar árboles, es también generar condiciones para que la fauna y la flora puedan retornar al sitio. Veamos la gráfica. Literalmente van sembrando capas de tierra que poco a poco hacen el milagro. Cada metro de tierra es un paso a la transformación del paisaje. Una vez se pone eso, el mismo suelo tiene semillas y comienzas a ver que plantas jóvenes como bracelias y arbustos nacen espontáneamente y una vez hay una cobertura
pequeña, en 3 años, sembramos un pool de 44 especies nativas. Esas especies nativas fueron rescatadas desde el principio y ahora juegan un papel protagónico en la restauración. Llegamos al área, identificamos toda la fauna silvestre, rescatamos la fauna, después rescatamos todas las plántulas, las semillas, las llevamos a viveros, se hace un aprovechamiento forestal. Y es aquí donde la historia se cruza con sus vecinos más próximos, las comunidades indígenas Wayuu. Ailina Costa Puchaina administra este vivero en la comunidad provincial, un exitoso emprendimiento comunitario, semillero de árboles que volverán a la tierra. En este caso, a poblar estas laderas que están en proceso de restauración. Además de realizar la producción del material vegetal, también lo llevamos a estas áreas de rehabilitación y compensación. Nosotros mismos nos encargamos de la siembra, miembros del resguardo. Entonces es una cadena que al final somos un solo equipo, el resguardo y Cerrejón. Veamos el mapa. Para la bióloga Brigitte Baptiste, desde antes de la llegada de la minería, lo que hubo aquí fue la desconexión de un corredor biológico que iba desde la Sierra Nevada de Santa Marta hasta la serranía del Perijá. Con la llegada de los españoles y las cabras y la ganadería, hubo que deforestar ya definitivamente. Entonces, este paisaje que estamos viendo hoy en día, digamos, se desconectó en pequeños fragmentos o en piezas de bosque en medio de una matriz, como llamamos los ecólogos, de pastos y cultivos. Eso hizo que los jaguares de la Sierra Nevada de Santa Marta no pudieran seguir buscando pareja en la serranía del Perijá y aisló reproductivamente no solamente a los jaguares, sino a muchísimos animales que quedaron en cada una de estas dos áreas. Por eso, restituir la reconexión del corredor biológico Huin-Maná es fundamental, en opinión de la bióloga, y es quizás el mayor logro de este proceso. Entonces, que estén apareciendo jaguares desde el 2015, 16 acá, quiere decir que hay un punto de paso activo entre las dos serranías, las dos sierras, pero también que hay suficientes garantías para que los grandes depredadores puedan alimentarse y caminar por el territorio. Bosques restaurados que también pueden abrigar especies migratorias como un murciélago mexicano que viene atraído por estos tentadores cactus. Y que gracias a estos ecosistemas y a este tipo de especies de cactus comienzan a encontrar un refugio, como es una especie que se llama Leptonicterus curazao, que es una especie que vive en México y llega hasta la punta de Colombia gracias a que en los bosques del Cerrejón encuentran este tipo de especies que en otras áreas pues las han deforestado. Veamos en estos mapas cómo ha sido el comportamiento de las coberturas de los espacios naturales desde 1985, en los puntos de explotación de la mina y el corredor Huin-Maná. El color verde son los espacios naturales, amarillo, actividades productivas y gris, actividades mineras. De las 66.526 hectáreas, la parte minera en 1985 solo ocupaba el 1.26%. 29 años después, en el 2014, las coberturas naturales ya se encuentran fragmentadas y la actividad minera ocupa aproximadamente 10.000 hectáreas, es decir, el 21.3% del área. En el 2022 se evidencian nuevos polígonos de extracción y la actividad minera ocupa el 16%, pero también aumentan las coberturas naturales y seminaturales, es decir, las zonas restauradas. En una línea de tiempo de imágenes satelitales también se ve el paso de los 40 años desde 1985 hasta la fecha. Al inicio de la explotación se observa cómo crecen los pits o huecos que deja la explotación minera y cómo se pierde la cobertura vegetal. Y años después, los huecos empiezan a cerrarse y ganan espacio las coberturas verdes, bosques que regresan y renacen. Estoy parado en lo que fue una mina de 240 metros de profundidad. En la actualidad avanza un proceso de cierre progresivo, es decir, este lugar lo llenaron con este material.
Y lo que les va a mostrar a continuación el dron en su viaje es esa inmensa franja verde que se ve al fondo, un sector rehabilitado en un proceso que ha tardado 20 años aproximadamente. Lo que ustedes ven es la prueba misma de que se pueden restablecer los impactos de la minería donde hubo una actividad minera. No solo rescatan la flora, la fauna silvestre es identificada y también es protegida en este proceso. Este es el centro de fauna que la Fundación Omacha administra. Diariamente ingresamos hacia esas áreas de intervención minera, hacemos rescate de toda la fauna que se encuentra en esta zona y posteriormente la traemos al centro de fauna y le hacemos todo lo que es valoración, revisión médica y si el animal se encuentra en buenas condiciones, procedemos con la liberación. Pues hay otro... Agustín Licona era un antiguo cazador de animales silvestres que terminó atrapado por esta cultura de la conservación y hoy es un aliado incondicional en el centro de fauna. Ya ahora ya tengo otro pensamiento, otro pensar diferente al que tenía antes, pues ya el pensar que tengo ahora es cómo conservar las especies nativas de las regiones y pues sigo en este proceso y pues a lo que Dios, hasta que Dios lo permita. No solo Agustín piensa en el futuro. Mientras caminamos por este sendero que corre cerca al nacimiento del arroyo Aguas Blancas y que muchos visitantes empiezan a frecuentar, para la muestra, un botón. José Carrillo, del resguardo Loma Mato, me habla de esa nueva opción que proveen los bosques restaurados. La Guajira es biodiversidad y aquí en el sur somos pieza fundamental de esa biodiversidad. Mostramos la biodiversidad. Miren lo que está, las aves cómo están cantando. Miren, esa es fauna que han retornado al territorio. Parados en el punto cero donde empezó todo, mientras cae la tarde, frente a esta inmensa estepa verde, Luis reflexiona sobre el futuro. Este ha sido un laboratorio que ha permitido que el país sea un referente en cómo hacer una restauración para la naturaleza. Este es el único corredor biológico que funciona hoy en día entre los ecosistemas de los Andes colombianos y la Sierra Nevada de Santa Marta. Es el único lugar en la Guajira en donde jaguares, pumas, ocelotes, saínos y venados caminan libremente sin interrupción. Entonces, es una responsabilidad que tendremos que tomar en unos 10 años. ¿Qué va a suceder con esas áreas? Por nuestra parte, seguiremos llevando a cabo la mejor restauración posible. Habla de un territorio curado, un territorio que permitió que rasgaran sus entrañas para entregar sus riquezas a los colombianos, pero lo cuidaron bien. Sus heridas sanaron y hoy está más vivo que nunca.